Buenas tardes. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de la unidad del Espíritu, en Cristo. Un tema muy importante y muy necesario. Del conocimiento de Él dependen muchísimas cosas de las que Dios nos ha dado. Para tratar este tema vamos a partir de estas escrituras que se encuentran en Juan 17 y dice el verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta escritura, tratemos de tenerla en mente a través de todo el estudio. Y cuando hablemos de la unidad en Cristo, recordemos esta escritura. Les digo esto porque lo que contiene esta escritura está dado en un ambiente, en una realidad que es necesario tenerla muy en cuenta. Pensemos en que esto se dijo en la gran oración que hizo Cristo ante su Padre en la última noche. Esto lo presentó Jesucristo ante su Padre como una petición gloriosísima. Ya no estaría más Él en este mundo como lo había estado con sus discípulos. Ya era su última ocasión. De aquí se va a ir a Getsemaní, lo van a tomar preso, lo van a juzgar, lo van a crucificar. Y terminó su ministerio terrenal como hombre en este mundo. Y ahí es donde Él hace esta petición. Por eso su contenido es importantísimo. Verso 21 dice: Padre, que todos sean uno. Para eso vino. En eso consistió todo su ministerio y su sacrificio. Y luego dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nunca olvide esto. Nunca, cuando hablemos de la unidad y para el diario vivir, es necesario tener en cuenta siempre lo que el Señor presentó ante su Padre en esta gloriosa petición. Por eso, en la introducción yo pongo esto: todos los que creemos en Cristo debemos saber en qué consiste la unidad en Cristo. No es un concepto que debemos solamente de tenerlo en la mente y pensar o creer: oh, yo entiendo lo que es unidad. Esto es algo profundo, profundísimo. La unidad en Cristo tiene muchísima profundidad porque, como dije, es gloriosísima y debemos de saberlo. Quien no conoce la unidad en Cristo a la luz
del Nuevo Testamento es como si viviera en la soledad y en las tinieblas, que es una pena terrible. Vivir sin Cristo en este mundo, separados de Él, el Señor dijo, nada podéis hacer. En la soledad en este mundo es muy difícil vivir, y en las tinieblas, es decir, en la ignorancia del conocimiento de Dios. Por lo tanto, reflexionemos sobre el contenido de la unidad en Cristo. Vamos a tratar de tener un conocimiento apropiado o más apropiado de estas cosas a través de este estudio, que para cuando hayamos terminado el estudio, nuestro conocimiento de la unidad en Cristo haya avanzado, que haya desarrollado un poco. En la petición de Jesús vemos muchas cosas en su contenido, pero algunas de ellas es que en su petición Él tenía una gran visión y un propósito universal. Él pidió por todos los que habrían de creer en Él por la palabra de sus apóstoles, para que todos fueran uno. Y ese todos incluye a toda la humanidad, a todas las naciones, como Él lo dijo en la comisión. Dice aquí, mas no ruego solamente por estos, ahí incluye lo que estamos hablando, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y el primer propósito aquí es para que todos sean uno. Esto ya sería, hermano, hermana, amigo, suficiente razón para usted que cree en Cristo, en trabajar por la unidad en Cristo. Porque cuando Él presentó esta oración, es algo valiosísimo que Él presentó, y por eso lo presentó, dijo, para que todos sean uno. Y luego dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Y dice, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De la unidad en Cristo depende mucho la credibilidad del mundo que ahora no cree en Cristo. Imagínese usted si la unidad en Cristo fuera en los que decimos estar en comunión con Cristo, fuera esa realidad vista a los ojos de los incrédulos en este mundo, una unidad admirable entre los seguidores de Cristo, una unidad nunca vista en este mundo, como empezó en el primer siglo, cuando todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que compartían sus cosas como una sola familia, como lo que eran hermanos de verdad, hermanos en Cristo. Esto tuvo un enorme impacto en Jerusalén en el primer siglo, en los días de los apóstoles. Si esto fuera una realidad hasta el día de hoy en el mundo, muchísima gente vendría por su propio pie, sin que los trajéramos después de tanta insistencia a la obediencia a Cristo. Ellos vendrían asombrados preguntando en qué consistiría esta forma de vida, tan unidos, tan compartidos, tan admirables estos seguidores de Jesucristo. Podemos decir mucho de esto, pero yo solamente estoy hablando un poco de la parte última que dice, para que el mundo crea, al ver la unidad en Cristo y con el Padre,
que tú me enviaste. Eso es importantísimo. Una petición, además, llena de gloria. Porque dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es maravilloso, es grandioso, es admirable, es completamente convincente lo que Dios ha hecho por el mundo, por los hombres. El Señor presentó su oración suplicando por la unidad no limitada. Su idea es a todo el mundo, que todo el mundo estuviera unido en Cristo. Esa es la realidad de su petición. Una petición gloriosa porque Él dijo, yo en ellos, en todos los que creyeran en Él, y tú en mí. Les digo que esto es extremadamente importante y admirable porque usted que vivió o que vive ahora en el seno de alguna religión del mundo como lo viví yo en mi niñez, en mi juventud, cuando la persona que practica esa clase de fe lleva alguna imagen, algún crucifijo incluso, colgado a su cuello, ahí en su pecho, siente seguridad, siente confianza, siente apoyo la persona, porque considera que la cercanía de esa imagen le protege, que ahí está la presencia de Dios de alguna manera. Y la gente cree en esto y siente seguridad en ello, siente confianza. Pero eso no es en lo absoluto comparable con lo que Dios ha hecho en Cristo para toda la humanidad. Lástima que la humanidad no lo quiere, ni lo quiere ver, ni lo quiere recibir. Me refiero a que el Señor pidió que todos los que creen en Él fuesen uno y que Él estaría en ellos, en nosotros, yo en ellos y tú en mí, una unidad perfectísima para que sean perfectos, dice allí, perfectos en unidad. Y luego, aquí dice también para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estas son verdades, estas son cosas que deben de entrar a lo más profundo de la mente y del corazón del ser humano y que debemos de trabajar en ello para digerir y conocer estas cosas, aceptarlas, recibirlas de todo corazón y vivirlas, vivir en ellas. De esta manera nuestra alma, nuestro espíritu, seguramente va a experimentar, ahí sí, toda la seguridad necesaria, la confianza, todo lo que nuestra alma necesita en este mundo. Al estar seguro que usted y yo estamos perfectamente unidos con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y que en esta confianza y en esta seguridad, nosotros decidimos vivir plenamente en esa unidad, en comunión con todos los que creen en Cristo también en este mundo. Qué hermoso es ese conocimiento. Padre, sigue diciendo el Señor, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que
que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Allá Juan escribió en su capítulo 1 de su Evangelio, verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice así, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dijo que vieron la gloria y que esa gloria era como del unigénito del Padre porque lo conocieron, lo vieron lleno de gracia y lleno de verdad. Y a nosotros, los que hemos creído en Él por la palabra de sus apóstoles, dice también que nosotros estamos unidos en el Espíritu y que tenemos libertad y que nosotros podemos ver como el ser humano se ve frente a un espejo, la gloria del Señor. Espiritualmente hablando, tenemos esa gloria delante de nosotros y la vemos por medio del conocimiento y por medio de la fe en Cristo Jesús. Además dice, somos transformados de gloria en gloria. Usted puede ver la 2 de Corintios capítulo 3 versos 17 y 18. Ahí está lo que le estoy ahora diciendo. Perfectos en Cristo en la unidad. Maravilloso. La unión del Espíritu Santo con el hombre la hace Dios, no el hombre. Es porque hay tanta confusión en el mundo, porque muchos hombres pretenden tener el poder de otorgar Espíritu Santo a otras personas y eso no es verdad. El Espíritu Santo solamente Dios lo concede o lo da como un don a la persona que le obedece. Dios le da su Santo Espíritu a todos los que le obedecen, no a cualquier persona. Claro, la voluntad de Dios es que todo el mundo reciba este gran beneficio del don del Espíritu Santo. El problema es que el hombre es el que cierra esa oportunidad a esa bendición. Inicialmente se dijo en Jerusalén por boca del apóstol Pedro, en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es la primera bendición recibida en el bautismo en Cristo. Ser libre de los pecados, ser perdonado, ser justificado, ser santificado por la sangre de Cristo. Esto en el bautismo en Cristo. Pero luego ahí dice también, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como dije, el don del Espíritu Santo lo da Dios, no el hombre. El hombre no tiene Espíritu Santo para regalar. El hombre no tiene, jamás podrá tener esa facultad de regalar Espíritu Santo. Alguien dirá, pero es que el Espíritu Santo en los días de los apóstoles se transfería a otros creyentes por mano de los apóstoles. No eran los apóstoles los que daban el Espíritu Santo. Era una forma en la que el Señor les había dicho que se harían estas cosas. Que sobre quien pusieran sus manos podrían recibir Espíritu Santo, sobre todo inicialmente cuando eran días de muchos milagros manifestados por los apóstoles. Pero esto no es nunca lo que ahora se cree. Se oye por ahí que algunas personas incluso a gritos piden que el Espíritu Santo venga sobre otros. Esto no es correcto. Más adelante, cuando tenían presos a los apóstoles, otra vez Pedro les dijo, ahí estaba también Juan y otros con ellos, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, les dicen a las autoridades judías, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen. Clarísimas las cosas. Y acá en Romanos 5:5 aclara que la esperanza de todo aquel que ha sido
y amado por el Señor y ha sido incluido a su iglesia o a su reino, está en espera hasta que las cosas concluyan. Pero dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El don del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a todos los que hemos obedecido. Con justa razón, Dios nos manda que guardemos la unidad del Espíritu, porque Él nos ha dado el Espíritu para que haya unidad. Y dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, o en el lazo de la paz. Que esto sea la forma de vida de los seguidores de Cristo. El verso 4 dice, un cuerpo, una iglesia en el mundo, un espíritu, una iglesia cuyo espíritu es la vida de la iglesia, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. La gloria para todos, no diferentes metas, no diferentes cosas. En una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, Cristo Jesús, una fe, el Evangelio solamente, un bautismo, el bautismo de Cristo. Esta es la enseñanza del Espíritu Santo, lo que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Y entonces, como ese Espíritu lo ha hecho morar en nosotros, nos manda que seamos solícitos en guardar esa unidad que el Espíritu Santo da. Un Dios y Padre de todos es lo que el Espíritu Santo nos enseña, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La vida de los que son del Espíritu es muy, pero muy clara, porque son espirituales, así lo llama la Escritura. Son espirituales, en el sentido que vive el Espíritu Santo en ellos y su vida consiste en la vida que el Espíritu les da. Siendo así, se les llama espirituales. Viven en el Espíritu, pero también viven para el Espíritu. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando el apóstol, ¿recuerda usted cuando el apóstol Nicodemo, un discípulo, no apóstol? Cuando Nicodemo estuvo con el Señor Jesús ahí en el capítulo 3 de Juan, el Señor le explicó a Nicodemo porque él no podía entender lo del nuevo nacimiento que el Señor le había planteado desde el verso 3 al 5. Y en el verso 6 le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo lo diría así, son dos orígenes, son dos semillas, son dos formas de vida, son dos personas en ese sentido diferentes, una de la carne, es decir, nacida del ámbito natural, tal como se establece en el mundo, en el aspecto biológico, y la otra nacida del Espíritu. Pero la nacida del Espíritu no es ni falsa, no es ni incierta, no es simbólica, es real como la que nació de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, indiscutiblemente carne es, porque ese es su origen. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque ese es su origen. Porque Dios ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. Luego, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque estos son de la carne en cuerpo y alma, en el cuerpo y en el espíritu son de la carne. Pero los que son del Espíritu
piensan en las cosas del espíritu. Ahora estos también, como lo vamos a ver más adelante, son del espíritu, como dije, en alma y cuerpo. En espíritu, son del espíritu. Por eso también se les llama espirituales. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si vivimos por el espíritu, andemos también en el espíritu. Aquí le explico un poquito. El Espíritu Santo es el que le da vida a nuestro espíritu. Y en el cuerpo, el cuerpo recibe vida por el espíritu que está en él. Entonces, si vivimos gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, es correcto que andemos también, que nuestra conducta, que nuestro diario vivir sea por el Espíritu, por la forma de vida de Él. En el Espíritu somos perfectos en unidad, como ya lo hemos leído antes. Debemos entenderlo y vivirlo. Vuelvo a Juan 17. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entendiendo todo esto a la luz de la obra de Cristo, viendo todo lo que el Señor hizo y lo que el Señor enseñó, todo converge en el amor de Dios. Y este amor se nos ha dado, como Cristo le explica, como a Él se le amó desde antes de la fundación del mundo y a nosotros también. Nosotros, al no conocer estas cosas, vivimos en el mundo, como dijo Isaías, como ovejas descarriadas, cada cual se apartó por su camino, sin conocimiento de Dios. Pero viene Cristo y nos hace saber todas estas cosas. Nos muestra el conocimiento del Dios verdadero. Nos muestra su obra que Él hizo en favor de la humanidad para atraernos a todos al Padre. Entonces nosotros, con conciencia y con conocimiento de todas estas cosas, lo recibimos y agradecidamente lo vivimos. Yo en ellos, dice el 23, y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Por eso dice el punto B, en el Espíritu somos perfectos en unidad. Y mucho cuidado porque ya en otros estudios les he dicho del prejuicio, por así llamarlo, que existe en muchos hombres cuando se escucha la palabra perfectos. Inmediatamente lo rehúsan, inmediatamente lo desechan, como que esto fuera algo ofensivo. No, es que estamos perfectos en el Espíritu, estamos completos, porque esta es la obra que Dios ha hecho y en el Espíritu no nos falta nada. Como seres humanos seremos incompletos porque nos falta mucho en nosotros mismos como seres humanos. Pero a las obras del Señor no se les puede llamar imperfectas. Todas han sido hechas perfectas. Y el Espíritu Santo se nos dio y Él ha hecho la obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Para que sean perfectos en unidad, eso fue lo que el Señor pidió. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado, que los has amado a ellos como a mí me has amado. Es hermosísimo. Nuestra unidad en Cristo es de corazón, no es una unidad exterior. Hasta eso posiblemente se expone el hombre y mucha gente en la iglesia posiblemente les pase esto. Pensar que la unidad solamente se limita a la presencia corporal o la presencia física. Que porque hay un grupo de gente unida o junta, reunida,
esa es unidad. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Es como a los judíos se les dijo. No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. La circuncisión, les dice la Escritura ya en Romanos 3, la parte última, no es la que se hace con la mano en el exterior. La circuncisión es la del corazón, la del espíritu, la verdadera. Así aquí también, la unidad en Cristo no consiste en la comunión que tenemos físicamente, por así decirlo, en la iglesia, el día del Señor o cosas por el estilo. Dice la 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ese es el fundamento, como ya lo hemos recalcado bastante. Se llama la unidad en Cristo a la gran verdad, al glorioso acontecimiento del que se nos dice que Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo, es decir, Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. De esta manera ha habido una fusión. Voy a decirlo así. Haga de cuenta que se fundió el Espíritu nuestro con el Espíritu Santo. Y es lo que dice aquí esta escritura. El que se une al Señor, un espíritu, ya no dos, un espíritu es con él. Así que esto es perfecto, esto es glorioso, esto es admirable, esto está cargado de gloria. Y son las obras que Dios ha hecho en Cristo. Por esto Pablo, cuando se le avisó que había algunas divergencias en la congregación de Corinto, él rápidamente llegó a la conclusión que eso ocurría, esa desunión es porque no todos estaban viviendo en el Espíritu. Y si usted ve en su primer carta a los Corintios, el capítulo 3, él empieza diciendo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice, les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces todavía, ni sois capaces, porque entre ustedes hay celos y contiendas. Les pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Sí. Unos viviendo en el Espíritu, en la unidad del Espíritu, y otros viviendo en la carne. ¿Por qué? Por falta de conocimiento tal vez, por falta de entrega, por falta de fe, por falta de muchísimas cosas. Pero estaban juntos en la misma iglesia, pero había un gran problema. Y por eso Pablo puso esto aquí para corregirlo, porque de dejar las cosas así, la iglesia va a sufrir un gran daño. Y la división es malísima en el pueblo de Dios. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sí, porque con el Espíritu Santo morando en nosotros puede haber concordancia, podemos estar perfectamente unidos en la misma manera de entender y de conocer las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, las cosas de Cristo. Una misma mente, porque somos uno en Cristo, y en un mismo parecer, los mismos propósitos, las mismas esperanzas, la misma vida en Cristo. Esa es la unidad en Cristo Jesús de lo que estamos estudiando. En Cristo no existe el clasismo. Hay tantas cosas que tenemos necesidad de que se nos expliquen o que se nos enseñen, pero ¿qué le vamos a hacer? El tiempo no da, acostumbramos a decir el tiempo no nos da mucho para esto, aunque en realidad sí podemos ir explicando conforme a lo que Dios nos permita. ¿Por qué les digo esto? Miren, en las propias congregaciones de los santos,
Existe mucho clasismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos grupos, muchos lugares donde se ve claramente las diferencias entre hombre y hombre. El Señor le dijo allá en Mateo 23 a los dirigentes de Israel: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dijo, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Sí, los dirigentes, sea uno o dos, los que sean, se plantan en la iglesia del Señor y ahí se hacen las cosas solamente de acuerdo a su opinión. Y a los demás cristianos no se les da participación, no se les toma en cuenta, porque de alguna manera se les relega, se les considera inferiores a otros, es decir, unos mayores y otros menores. Ese es el clasismo. En la Biblia lo llama acepción de personas. Usted puede leer Santiago 2:9. Dice que si hace acepción de personas la persona, comete pecado y que la ley lo declara convicto o culpable. Es culpable ante Dios, declarado por la ley de Cristo Jesús. En la unidad en Cristo no hay espacio para ese clasismo. Eso es malísimo. Dios no hace acepción de personas. Se lo dijo a Pedro en aquella visión que le presentó. Él dijo en Jerusalén que él había entendido que Dios no hace acepción de personas. Se lo dijo a Cornelio también. Y los profetas lo dicen, que Dios no hace acepción de personas. También Malaquías censuró a los sacerdotes en el capítulo 2, ahí el verso 9 en adelante, que en la ley hacían acepción de personas. Ese es un problema serio. En la iglesia del Señor no hay lugar para acepción de personas. No hay lugar para clasismo, para tener a unas personas por encima de las otras. En Gálatas capítulo 3, y note bien esta escritura, Gálatas 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego en Cristo, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Unidad de la que ya bastante hemos hablado, a partir de la oración gloriosa del Señor. Y cómo el Señor ha hecho esta obra de unidad tan perfecta en el mundo. Y la visión del Señor tan extensa, tan completa, como dije en el principio, con un alcance universal. Así que aquí está Gálatas 3:28, perfectamente claro, para que uno sepa que la unidad en Cristo no da opciones para tener algún pensamiento divisorio y darle entrada, como pongo ahí, al clasismo. Es malo, muy malo. Luego, la unidad en Cristo se manifiesta en la convicción de los participantes. Se hace ver, se hace notoria tal unidad porque estos, los cristianos, creen que son hijos de Dios por el testimonio del Espíritu Santo. Por esa razón, hablo de convicción, de seguridad plena. El capítulo 8 de Romanos, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es el conocimiento que nos sirve, en esto nos fundamos. Aquí, en esto se explica toda nuestra seguridad que tenemos, nuestra confianza plena
de lo que somos en Cristo, y por eso nos esforzamos los que conocemos estas cosas por vivir en unidad como familia de Dios en esta tierra, por disfrutar la unidad en Cristo Jesús. Y es que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la unidad es uno de los grandes principios a los que el Señor nos ha llamado. La convicción que estos tienen la confirman sus propios hechos, es decir, su conducta. Mas vosotros no os vivís según la carne, dice la Escritura, sino según el Espíritu. Pero luego aquí hay una advertencia: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero no solamente no es de Cristo, sino que jamás podrá mostrar, como puse arriba, nunca podrá dar a conocer por medio de sus hechos a la gente de que está en comunión o que está unido a Cristo Jesús. No se puede manifestar esa verdad a la luz de la Escritura aplicada a otros hermanos. Donde está la desunión, ahí no está el Espíritu de Dios. Desunión, lo digo aquí, que se funda en situaciones injustas, en situaciones antibíblicas, que no tienen ninguna justificación, que ocurre como en los días de Israel: condenaban al justo y justificaban al impío. Así también ahora, participando en la adoración de Dios, los carnales, y privando de la participación en la adoración a Dios a los que Dios ha llamado para ello. Esto es de cuidado. Entonces aquí la convicción que los cristianos tienen la confirman con sus propios hechos. Y aquí está claro: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, el cuerpo físico. Mas el espíritu natural del ser humano al que se unió al Espíritu Santo, vive a causa de la justicia. La justicia de Dios se nos ha dado en Cristo Jesús. En el Espíritu Santo está la justicia de Dios y está el amor de Dios y está todo. Los que están unidos en Cristo saben que sus cuerpos mortales tienen vida porque el Espíritu Santo que mora en ellos se las da. El verso 11 de Romanos 8 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alguien diría que el verbo vivificará se refiere al futuro. Posiblemente se piense al momento de la resurrección física en el futuro. Pero si usted se fija en su contexto, y aquí en el propio versículo, no se refiere a futuro, se refiere al presente. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es el Espíritu Santo, el Padre, a través del poder del Espíritu Santo, levantó a Jesús por su Espíritu. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Mortales por su Espíritu que mora en vosotros aquí y ahora. Porque nuestros cuerpos están muertos al pecado. Pero gracias al Espíritu que mora en nosotros, que mora en ellos, en los cuerpos, tienen vida estos cuerpos. Nos está vivificando día con día el Espíritu que mora en nosotros. Por eso dice, así que, hermanos, deudores somos, no dice deudores seremos, no, deudores
somos ahora, no a la carne, porque para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu que está en nosotros hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivimos por el Espíritu, como ya dije, si por él tenemos vida incluso en este cuerpo, andemos también por el Espíritu. Y esto está, creo, por más claro para que no haya excusas de ninguna manera. Como conclusión diremos, conocer y vivir la unidad en Cristo es poner fin a muchísimos males, a muchos males divisorios y contradictorios que se ven en muchos lugares. Se nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? O sea, sean así, que esta sea su forma de vida, que esta sea su conducta, que este sea su proceder. ¿Cómo? Como gente que ha sido escogida por Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si usted piensa en el verso 12, todo lo que aquí se dice, vestidos, o sea, vivan, seamos como gente que ha sido escogida por Dios, como santificados que hemos sido por Dios, como amados que hemos sido amados por Dios, que se nos amó de entrañable misericordia y de benignidad de parte de Dios, es un hecho. Que la humildad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su mansedumbre se manifestó en la cruz, según Filipenses 2, que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso Dios lo ha hecho, lo hizo y lo hace por nosotros. Y sobre todo el verso 14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el que Dios nos ha dado a todos para que vivamos la perfección en la unidad. Entonces nosotros, el contenido del verso 13, nos corresponde actuar de acuerdo a lo que se dice en el 12 y en el 14. Soportaos unos a otros, necesitamos la paciencia, la tolerancia hacia los hermanos como Dios la expresa. Y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. El perdón es un valor elemental, pero que en muchos casos ni se practica ni se ve. Y hay mucha división y mucho menosprecio de unos hacia otros. Esa no es la unidad en Cristo. Y luego dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La unidad en Cristo es el cumplimiento del gran plan de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que el Señor hizo está dirigido a esta gran obra de unidad en todo lo que el Señor realizó, en todo el plan que Dios hizo desde la eternidad. Dice aquí, en pocas palabras, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién va a querer dividir o destruir la iglesia y a su propio cuerpo? Aquí viene hablando de la idolatría, viene hablando de la fornicación, pero la unidad en Cristo es perfecta. Y la santidad debe ser una forma de vida tanto particular o personal como congregacional, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, hablando del Espíritu Santo, y que no sois vuestros. Por último,
porque habéis sido comprados por precio. Por eso les dije que todo aquí converge. Todo llega aquí a la unidad en Cristo Jesús. Comprados por precio, el gran sacrificio de redención otorgado o llevado a cabo por Cristo Jesús. Siendo así, a nosotros nos toca glorificar, no deshonrar. Glorificad pues a Dios en donde yo he dicho, dónde, cuándo, cómo. En vuestros cuerpos. Glorificar a Dios en el cuerpo cuerpo de carne y sangre, en cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en él y le da vida. Y hay muchísima razón para vivir como Dios nos manda. Y es muy fácil entenderlo. Dice, y en vuestro espíritu, lo que les decía, el alma, el cuerpo, el espíritu, todo es de Dios. Y dice, los cuales son de Dios. Así concluimos con este tema de la unidad en Cristo, que está más allá de la unidad o de la comunión física. Es una unidad perfecta en el espíritu, en el corazón, que físicamente se puede poner de evidencia en todos los que la viven, en todos los que la conocen, en todos los que la disfrutan. Nuestra comunión en Cristo es estar en unidad con el Padre, estar en unidad con el Hijo, como dijo él en su oración, y estar en unidad entre hermanos, unos con otros. Que ya el sentimiento y el pensamiento y la conducta divisoria que por mucho tiempo se ha visto entre los que creen en Cristo, que eso ya se erradique de las congregaciones de los santos. Los prejuicios, los sentimientos carnales, todo eso debe de ser sacado y sepultado en el olvido. Que Dios nos llene de su amor, que Dios nos llene con su presencia y que podamos disfrutar a plenitud la vida que Cristo Jesús nos ha dado. Esa vida en abundancia de la que Él nos ha colmado. Dios los bendiga y muchas gracias. Nos veremos la próxima ocasión.